conceptos que se relacionan con este tema. Una vez que hemos entendido los conceptos, podemos entonces resolver los problemas relacionados con el tema. Vamos a empezar por entender que herencia simplemente es el conjunto de características que se heredan, ¿verdad? Si yo me parezco a mi papá, si me parezco a mi mamá o si me parezco a los abuelos. Esas características que se van heredando de una generación a otra. La genética justamente es la ciencia que se encarga de estudiar cómo estas características se heredan de papás a mamás, de papás a hijos o de mamás a hijos, ¿verdad? De una generación a otra. Estas características se encuentran, por decirlo así, identificadas o se encuentran ubicadas en espacios pequeños o específicos de ADN. Estos espacios o estos fragmentos de ADN se llaman gen. Entonces, vamos a recordar que el gen son segmentos específicos de ADN. Entonces, por ejemplo, yo tengo un gen que me identifica, por ejemplo, el color de los ojos, tengo un gen para identificar el tipo de cabello, tengo un gen para identificar altura. En plantas, por ejemplo, tengo un gen para identificar el color de la flor, para identificar la textura, por ejemplo, del fruto. Entonces, esos son los genes, me identifican una característica en particular. Ahora, como ya sabemos, para cada, por ejemplo, color de ojos, existen diversos colores de ojos. Entonces, el gen como tal es color de ojo, pero las variaciones que hay de ese gen específicamente o las formas alternativas de ese gen son los alelos. Entonces, por decir algo, si gen es el color de ojos, los alelos son color de ojos verde, color de ojo café, color de ojo celeste y así sucesivamente. Si el gen es altura, entonces los alelos son alto o bajo. Si el gen, por ejemplo, es la textura, entonces los alelos serían rugoso o liso. ¿Ok? Son las formas alternativas. Esos genes o esos alelos pueden ser específicamente o recesivos o también pueden ser dominantes. ¿Qué significa recesivo? Como la palabra lo dice, recesivo es que se opaca, que se retrae, por decirlo así. Es aquel gen que no se va a expresar siempre que haya presencia del dominante, sino que se va a opacar en presencia del dominante. Dice, se expresa en condición homocigota. Siempre lo vamos a identificar con una letra minúscula. Entonces, por ejemplo, el recesivo, para que se pueda expresar, tiene que estar, por ejemplo, en esta condición. De lo contrario, si hay presencia del gen dominante, que es aquel que siempre se expresa, ya sea en condición homocigota o en condición heterocigota, entonces si el gen está presente, el dominante va a opacar, como ya vimos, al recesivo y el recesivo va a terminar no expresándose. El gen dominante normalmente lo vamos a identificar con letras mayúsculas, que significa dominancia. Muy bien. Luego, por otro lado, tenemos lo que es el fenotipo. Cuando hablamos de fenotipo, yo siempre les digo que recordemos la palabra fenotipo con F de físico, porque justamente son las características físicas. Para hablar de fenotipo yo utilizo conceptos como colores, como texturas. Entonces, por ejemplo, para hablar de fenotipo puedo hablar de que las flores son color rojo o son color blanco. Entonces utilizo ese tipo de conceptos. Cuando hablamos de genotipo, es gen, o sea, es lo que tengo en mis genes, es lo que no puedo ver, ¿verdad? A simple vista, pero sé que lo tengo porque existe lo que es un fenotipo que me dice cómo soy a nivel genético, ¿verdad? Entonces es la información genética que posee un individuo. Muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa aquí para recordar entonces. Cuando tenemos entonces alelos recesivos o genes recesivos, los identifico con una letra minúscula. Cuando tengo alelos dominantes, los voy a identificar con una letra mayúscula, ¿ok? Pero existen otros dos conceptos también, que es homocigota dominante y homocigota recesivo. Entonces, cuando me refiero a homocigota, significa que los dos alelos son iguales. Entonces, por ejemplo, pueden ser homocigota recesivo, ambas minúsculas, y homocigota dominante. ¿Ok? Ambas letras mayúsculas. Y cuando me refiero a heterocigota,
Recordemos que hetero significa diferente, entonces aquí voy a hablar de que las letras van a ser efectivamente una mayúscula y la otra minúscula. Muy bien, teniendo eso claro, vamos a pasar a hacer los ejemplos de cruces de herencia mendeliana. Muy bien, el primero dice, considere la siguiente información referente a un cruce monohíbrido hipotético. Dice, en una manada de ballenas, algunos son de abdomen gris y otras de abdomen blanco, tal como se observa en la representación. Si el abdomen gris en las ballenas es dominante, ok, entonces vamos a identificar el color gris con una letra mayúscula. ¿Por qué? Porque me dicen que es dominante. Entonces, B mayúscula sería gris. Dice, ¿cuál es el fenotipo, el porcentaje genotípico esperado cuando se cruza una ballena de abdomen gris en esta condición con otra de abdomen blanco? A ver, ¿por qué no me dicen qué condición? Acá me dicen que la gris es así, o sea, heterocigota. Sin embargo, la de color blanco no me dicen cómo es a nivel genotípico. ¿Por qué no me dicen? Porque no es necesario. Porque si es blanco, como yo sé que el blanco es color recesivo, sé que solamente se va a poder expresar en condición homocigota. Por lo tanto, yo sé que este blanco va a ser así. Muy bien, entonces ahora sí procedo a hacer el cruce. El cruce sería entre una ballena de abdomen color gris con otra de color blanco. Entonces vamos a establecer el cuadrito de Punnett, que es donde se procede a hacer los cruces. Vamos a poner cada uno de los padres. Aquí pongo el heterocigota y aquí el homocigota recesivo. Muy bien, hago cruces. Esto sería B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula y minúscula, minúscula. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Si voy a identificar el genotipo, vamos a recordar que cada uno de estos cuadritos va a representar un 25% del total de la generación. Entonces, este cuadrito es un 25%, este es otro, y este es otro, y esto es otro, para en total un 100%. Vamos a observar que este que tengo acá, que es B mayúscula, B minúscula, es heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque ambas letras son diferentes, lo que quiere decir que los alelos son diferentes. Y este que tengo acá también es heterocigota. Entonces, 25% heterocigota más 25% heterocigota, tengo en total un 50% de heterocigota. Muy bien. Por otro lado, tengo un 25% acá de homocigota recesivo y otro 25% de homocigota recesivo. En total tengo 25 más 25, 50% de homocigota recesivo. ¿Ok? Vamos a repasar. ¿Por qué homocigota? Porque ambas letras son iguales. ¿Por qué recesivo? Porque ambas son minúsculas. Entonces, ahí yo puedo identificar que ese alelo o ese gen es recesivo. Muy bien. En este caso, no me están pidiendo el fenotipo. Solamente vean que me piden genotipo. Sin embargo, vamos a determinar fenotipo para que nos sirva de ejemplo. Recordemos que cuando hablamos de fenotipo nos vamos a referir a colores, por ejemplo, texturas, en este caso son colores. Muy bien, el fenotipo vamos a analizar. Este que está acá, ¿de qué color es? Si tenemos que el color dominante es gris y el color recesivo es blanco, entonces vamos a recordar que acá al estar presente el dominante, esto va a ser de color gris. Aquí también está presente el alelo dominante, por lo tanto este 25% también es gris. 25 más 25, 50% gris. Muy bien. Y este 25 que está aquí sería la única opción para que sea blanco. Y este que está acá también blanco. Entonces tengo un 50% blanco. Muy bien, entonces vamos a ir a las respuestas. Las respuestas dicen 50% heterocigota, que es lo que obtuvimos, y 50% homocigota dominante. Entonces, sin duda, la respuesta correcta es la opción B.
Muy bien, pasemos a la siguiente. Dice, el siguiente caso describe un cruce monohíbrido de herencia mendeliana. En la planta de guisantes, el color amarillo de la semilla es dominante. Entonces vamos a colocar A mayúscula para el color amarillo. Dice sobre el verde, por lo tanto, A minúscula va a ser color verde. Muy bien. Dice, determine los fenotipos, o sea, aquí me están preguntando por condición de colores, y sus porcentajes en la descendencia del siguiente cruzamiento. Plantas con semillas amarillo heterocigota, o sea, amarillo heterocigota, entonces, ¿en qué condición la vamos a tener? Sería esta. Por plantas con semillas verdes. Como el color verde es recesivo, nuevamente tenemos que, para que una planta obtenga ese color, tiene que ser homocigota, ¿verdad? Entonces vamos a tener color verde. Muy bien, hacemos entonces el cruce en el cuadrito de Punnett. Vamos a tener que un padre es heterocigota y el otro es homocigota recesivo, ¿verdad? Para que sea color verde. Tenemos mayúscula, minúscula, 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 mayúscula, minúscula y minúscula. Entonces, observemos que este que está acá va a ser color amarillo porque el alelo dominante está presente. Este que está acá va a ser amarillo también porque el alelo dominante está presente de igual forma. Y estos que están aquí, estos dos, van a ser verdes. Entonces, tengo que el 50% va a ser amarillo y el otro 50% van a ser color verde. Muy bien, entonces vamos a buscar la respuesta. Dice 50%. Vamos a ver algo aquí importante. Veamos la respuesta A. Ustedes podrían decir, bueno, pero la respuesta A también es correcta, efectivamente. Son 50% heterocigota, que son estos dos, y 50% homocigota recesivo. Ojo, pero cuando utilizo este tipo de palabras, recordemos que aquí se están refiriendo a genotipo. Y la pregunta es que determine los fenotipos. Entonces, lo que tengo que buscar es la respuesta que me da colores, por ejemplo, que es en este caso la característica que mencionan. Entonces aquí sería 50% de semillas amarillas y 50% de semillas verdes. Muy bien, entonces tengamos también ese cuidado, ¿verdad? Cuando me preguntan genotipo o fenotipo, tengo que saber identificar qué es lo que me están preguntando. Muy bien. Ahora, para continuar, vamos a hablar un poquitito de un tema que se llama herencia ligada al sexo. Vamos a recordar que cada uno de los genes tiene diversas condiciones, ¿verdad? Cada característica tiene un gen que la determina. Resulta que hay algunas enfermedades que no están en cualquier parte o en cualquier cromosoma, sino que se encuentran específicamente ubicados en el cromosoma X de los cromosomas sexuales. Recordemos que para que se genere el sexo femenino tenemos XX y para que se genere el sexo masculino tenemos XY. Entonces, hay unas enfermedades cuyo gen está ubicado específicamente en el gen o en el cromosoma X de los cromosomas sexuales. Estas enfermedades tienen la característica de que son enfermedades recesivas, es decir, solamente se generan en condición de recesividad. Muy bien. Son dos de estas enfermedades, que serían el daltonismo y la hemofilia. El daltonismo es un defecto visual que tienen algunas personas, ¿verdad? Para distinguir específicamente entre los colores rojo y verde principalmente. Y la hemofilia es una carencia en la capacidad de coagular la sangre. Entonces, vamos a ver la siguiente condición. Como ya lo mencionamos, recordemos que las mujeres tenemos dos cromosomas X. Y el hombre tiene un cromosoma X y uno Y. Por lo tanto, podríamos decir que la mujer tiene más opciones para padecer o no la enfermedad, mientras que el hombre se reducen un poco las opciones porque solamente tiene un cromosoma X. Entonces, tenemos la siguiente condición. Vimos que la enfermedad es recesiva. Quiere decir que solamente se expresa en condición de, para que lo entendamos, de letra minúscula. Muy bien. Tenemos este caso, por ejemplo, que es una mujer, XX. Si la D mayúscula y D mayúscula en ambas, quiere decir que es una mujer sana.
porque recordemos nuevamente que la enfermedad es recesiva. Tenemos esta otra mujer, que tenemos D mayúscula, D minúscula. Ojo, aquí está la enfermedad, pero no la padece, solamente la porta. Entonces hablamos de que es una mujer portadora. Aquí tenemos otra mujer y es minúscula, minúscula. Por lo tanto, aquí sí tenemos a una mujer enferma, porque como el gen es recesivo y aquí está presente en condición homocigota, por lo tanto es enferma. En el caso del hombre, tenemos que esto es un hombre, pero como tenemos el gen dominante con H's, ¿verdad? Para identificarlo y diferenciarlo del daltonismo. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo relacionado con esto. Dice, considera la siguiente información sobre un cruce de herencia ligada al sexo. Dice, Carlos es daltónico, ¿ok? Entonces vamos a ir de una vez poniendo la información que nos da el problema. Dice que Carlos es daltónico. Por lo tanto, bueno, para que tengamos la condición masculina tenemos XY. Y para que sea daltónico quiere decir que posee la enfermedad, o sea, posee el gen recesivo. Muy bien. Dice, su padre es daltónico y su madre es portadora. Se casa con Marta, que tiene visión normal no portadora. O sea, Marta es sana. Entonces tengo X, X y además de D. Recordemos que para que sea sana, ambas letras deben ser mayúsculas para que no porte el gen recesivo. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje genotípico esperado de que Jaime sea daltónico? Muy bien, vamos entonces a hacer el cruce para identificar, vamos a borrar acá para tener más espacio, vamos a hacer el cruce para identificar entonces la condición de un hijo entre ellos dos. Ok, entonces tenemos que Carlos es daltónico, entonces vamos a hacer igual siempre en estos cruces, utilizamos el cuadrito de Punnett. Tenemos entonces a la mamá que es sana y tenemos el caso de el papá Carlos que sería daltónico. Entonces tengo X D mayúscula con X D minúscula, X D mayúscula con X D minúscula, X D mayúscula Y, X D mayúscula Y. Muy bien, observemos. En el caso de que sean mujeres, como estas que están acá, tengo que ambos casos serían portadoras, o sea que no padecen la enfermedad. Y en el caso de los hombres, XD mayúscula Y, XD mayúscula Y, tampoco son enfermos, son sanos porque tienen el gen dominante. Entonces, en este caso quiere decir que la posibilidad o el porcentaje esperado de que Jaime el hijo sea daltónico es de 0%. No hay ninguna posibilidad de que el niño padezca la enfermedad. Muy bien, sigamos con este otro ejemplo. Este ejemplo de genética es muy interesante porque vean que hasta el momento, ¿verdad? Hemos mencionado que la genética es o genes dominantes o genes recesivos. Sin embargo, en este caso que lo quise poner justamente porque tiene una particularidad. Es herencia intermedia o genes de herencia incompleta también se llaman. ¿Y por qué? Bueno, para que lo entendamos de una manera fácil, vamos a imaginarnos que tenemos plantas con flores de color rojo y otras con flores de color blanco. En lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, que si se mezclan entre flores rojas y blancas, vamos a obtener o rojas o blancas. Bueno, este caso específicamente curioso, surge algo particular, que no se obtienen ni flores rojas ni flores blancas, sino que se obtienen flores rosadas. Entonces, por eso se llama justamente herencia intermedia o herencia incompleta. Justamente vamos a leer entonces este problema que se relaciona con el tema. Dice, las flores conocidas como boca de dragón deben su color a un par de genes de que presentan dominancia incompleta. Algo muy importante es que a ustedes les deben indicar dentro del problema que se refiere a dominancia incompleta. ¿De acuerdo? Dice, un gen R en condición homocigota determina el color rojo y un gen B mayúscula en condición homocigota determina el color blanco. O sea, RR va a ser rojo y BB va a ser blanco. Vean que de hecho aquí utilizamos letras diferentes, ¿verdad? Hasta el momento habíamos utilizado la misma letra, mayúscula, minúscula, pero acá no, porque son totalmente diferentes el uno del otro. Entonces dice, determina el color rojo y un gen B en condición homocigota el color blanco.
La planta portadora de los genes RB produce flores de color rosado. Ok, entonces ya nos dicen que esto es rosado. Dice, considera el resultado del siguiente cruce de plantas de esta especie. Tengo que la planta 1 se cruza con la planta 2 y se obtiene 100% de flores rosadas. Luego en la generación 2 voy a obtener 50% rosadas, 25% rojas y 25% blancas si realizo una autopolinización. Dice cuál es el fenotipo de las plantas 1 y 2 de este cruce. Este problema en realidad, para que tengamos claro, digamos que de aquí hacia abajo es una información adicional. Y a veces los estudiantes cuando ven este tipo de cosas piensan que el problema es más complicado porque nos están preguntando al revés, nos están preguntando por los padres y normalmente lo que nos dan son los padres, pero acá no. Esta información es como para hacer ver el problema un poco más complicado, pero en realidad no es, porque simplemente lo que tenemos que recordar es que para obtener flores rosadas necesito que un padre definitivamente sea rojo y el otro progenitor sea blanco. Solamente en esas condiciones voy a obtener 100% rosadas. Entonces es muy sencillo, porque dice, ¿cuál es la opción? ¿Cuáles serían los fenotipos de la planta 1 y de la planta 2? Bueno, acá dice, planta de flores blancas y flores rojas. Bueno, sí, efectivamente por ahí va. Vamos a ver las demás para descartarlas. Dice, planta de flores rojas y planta de flores rosadas. No, porque ahí obtendría cosas totalmente diferentes. Flores blancas con flores rosadas, igual. Flores rosadas con flores rosadas, pues mucho más, ¿verdad? Para obtener 100% deben ser las condiciones, por decir así, homocigotas. Entonces, definitivamente la opción correcta es la opción A. Muy bien. Vamos a hablar un poquitito ahora de un tema que también es muy interesante, que sería el tema de grupos sanguíneos. Primero vamos a empezar por entender que nosotros tenemos un grupo sanguíneo determinado de acuerdo al antígeno que tenemos en nuestros eritrocitos o en nuestros glóbulos rojos. Por ejemplo, si la persona tiene el antígeno A, va a identificar o va a generar, si él tiene el antígeno A en el eritrocito, va a ser sangre de tipo A. Si tenemos antígeno B, vamos a tener sangre tipo B. Si tenemos ambos antígenos, tanto el A y el B, vamos a hacer sangre AB. Si no tengo antígenos, que también existe esa condición, entonces voy a hacer grupo O. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, algo importante. Si soy sangre A, voy a ser anti-B. Si soy sangre B, voy a ser anti-A. Si soy sangre AB, vean qué interesante, no voy a ser anti ninguno de los antígenos. ¿Por qué? Porque si tengo AB, conozco al A y conozco al B, ninguno se me hace desconocido. Y si no tengo ningún antígeno, ahí sí estoy en problemas, porque voy a ser anti-A y anti-B. ¿Por qué? Porque no conozco ningún antígeno, por lo tanto, podría rechazar cualquiera que mi cuerpo determine. Muy bien. Resulta que a nivel genotípico, vamos a recordar que nosotros obtenemos nuestros genes o nuestros alelos de nuestros padres. Uno de los progenitores hereda uno y el otro, por eso normalmente están hechos de 2 en 2, uno del padre y uno de la madre. Muy bien, resulta que a nivel genotípico, si uno de los dos padres da el antígeno, los antígenos se identifican con esta letra I. Entonces, si uno de los padres hereda el antígeno A y el otro también el A, voy a hacer sangre A. Si un padre hereda el antígeno A y el otro padre o el otro progenitor no hereda ningún antígeno, también voy a hacer sangre A porque digamos que la A gana. Si un padre me hereda B y el otro progenitor también B, definitivamente voy a hacer sangre B. Si un padre da el B y el otro no da ningún antígeno, también voy a hacer B porque gana el B. Si un padre me da el antígeno A y el otro progenitor da el antígeno B, voy a hacer sangre AB. Solamente hay una condición para hacer sangre AB. Y si un padre hereda ningún antígeno y el otro progenitor tampoco hereda antígeno, voy a hacer sangre O. ¿Ok? Entonces vamos a ver el siguiente cruce relacionado con este tema. Dice así. A continuación se presenta un caso relacionado con herencia de grupos sanguíneos. Dice Luis, cuyo grupo sanguíneo es AB. ¿Okay? Tenemos entonces a Luis, que es AB.
Si es AB, vamos a recordar que genotípicamente tiene que ser que tiene el A y también tiene, perdón, voy a borrar acá para ponerlo en orden. Recordemos que entonces va a tener el antígeno A y va a tener el antígeno B también. Muy bien, María dice de grupo sanguíneo O. Entonces veamos la condición de María. Si María es O, tiene que ser entonces que María no tiene ningún antígeno y esa condición la identificábamos con I minúscula, I minúscula. Dice, tienen un hijo con grupo sanguíneo igual al de la madre, o sea, el hijo es O. Por lo tanto, genotípicamente el hijo es también I minúscula, I minúscula. Dice que Luis tiene sospechas de su paternidad y solicita un examen para corroborarlo. Muy bien, vamos a ver, dice, ¿cuál de los siguientes grupos sanguíneos es posible para el padre biológico? Bueno, efectivamente, vean qué interesante porque acá, si nosotros realizamos el cruce de grupos sanguíneos entre Luis y María, vamos a determinar que en ninguna de las condiciones o en ninguno de los casos se podría obtener hijos con sangre O. Veámoslo aquí para que vean que así es. Si tengo Luis AB, entonces sería, vamos a hacer el cuadrito. Tengo que Luis es antígeno A, antígeno B y María, ningún antígeno. Entonces tengo que Luis hereda el A, María ninguno. O Luis puede heredar el B, María ninguno siempre. En ese caso también A, I o B, I. Por lo tanto, quiere decir que los hijos entre María y Luis podrían tener tal vez un 50% sangre A y el otro 50% sangre B, pero resulta que el hijo es sangre O. Entonces ahí vemos que definitivamente en ese caso el hijo no puede ser de Luis. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes grupos sanguíneos es el posible padre biológico del niño? Muy bien, entonces recordemos que ese padre biológico que ya identificamos que no es Luis, debe entonces tener al menos un antígeno I minúscula para poder heredarlo a su hijo, de manera que María le herede un antígeno I minúscula y el otro se lo herede ese posible padre. Entonces quiere decir que la opción A definitivamente no es, porque si fuese A, entonces sí podría ser, como ya lo vimos, el caso de Luis. Si fuese la opción B, tendría antígeno o A o también el otro A, o sea que sería sangre A. Si fuese la opción C, tampoco, porque veamos que tiene antígenos B. En el caso de la opción D, veamos que aquí tiene ningún antígeno y por lo tanto entonces puede darse la posibilidad de que María le herede el antígeno I minúscula y el otro padre el otro I minúscula. Por lo tanto, la opción correcta sería la D, que es el que posee el antígeno I minúscula. Muy bien, vamos ahora a lo que es el tema de biotecnología. Acá vamos a recordar que biotecnología, ¿verdad?, es la rama de la ciencia que nos dice cómo se puede manipular las condiciones genéticas de los organismos. Entonces tenemos varias formas de manipular a nivel genético los seres vivos. La primera es la selección artificial. La selección artificial es muy fácil de identificarla porque siempre vamos a recordar que es aquella elección que el hombre realiza. Entonces vean que siempre el hombre escoge, dice, los individuos con las mejores características. Y aquí vamos a observar esta imagen. Vean que dice acá, todas las variedades domésticas se formaron por selección artificial. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Porque las personas eligen cuál raza de perro quieren tener, que consideran que tal vez un caballo es mejor que otro y por lo tanto eligen esa raza de caballo y etcétera. Entonces, al final es cuando el ser humano escoge las mejores características o las que él considera mejores. Por eso se llama artificial. Cuando hablamos de mutación inducida es cuando se hace un tratamiento con agentes físicos o químicos que esos tratamientos o esas sustancias van a alterar el ADN del organismo. ¿Ok? Entonces ahí se llama mutación o cambio. Organismos transgénicos, los organismos transgénicos, lo voy a mostrar acá con esta imagen, es cuando colocamos un gen que no es propio de una especie a ese otro organismo. Entonces, por ejemplo,
colocar, qué sé yo, el gen de una planta a un gen de maíz. Entonces, incluir un gen que no es propio de esa especie. Eso es organismo transgénico. Luego, organismos clonados es cuando yo copio de manera idéntica una parte o un genoma completo de un organismo para generar otro totalmente idéntico al original. La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida, pero vamos a aclarar acá que la inseminación artificial, como dice acá, se coloca mediante instrumentos el semen del macho en el útero de la hembra para que se dé la fecundación de forma natural. Entonces, hay algo aquí que debemos destacar porque a veces se tiende a confundir lo que es la inseminación artificial con la fertilización in vitro. La inseminación artificial, recordemos que se da en el cuerpo, vean que dice aquí, en el útero de la hembra. Entonces es a nivel interno, como lo vemos en esta imagen. Se da la inyección del semen, pero se hace en el útero de la hembra. Mientras que la fertilización in vitro, vamos a recordar, como la palabra lo dice,